¿Qué tal? Saludos compañeros no coders. Bueno, este era un video que tenía pendiente de subir desde hace unos días. Luego, luego de grabar los anteriores videos sobre cómo cambiar el email y sobre cómo cambiar la clave estando logueados, lógicamente, ¿no? Cosas que no se podía hacer directamente como una acción en Flow, pero mediante código sí se puede hacer y es justamente continuando en esta tónica que traigo este video, que es cómo crear usuarios a partir de un usuario que ya esté logueado. ¿Qué significa esto? Por explicarlo de forma rápida y no alargar mucho el video. Muchas veces, por ejemplo, aquí tengo este formulario que voy a utilizar de ejemplo para hacer lo que necesitamos actualmente. Queremos, bueno, surgió como una necesidad de una persona a la cual desarrollé una aplicación, la cual me dijo justamente cuando estaba haciendo lo que era el dashboard de administración, si él podía crear otros usuarios administradores, ya que no solamente él quería ser la única persona que administrara la plataforma y no iba a poder estar haciéndolo siempre. Entonces, lógicamente me pasó lo que a cualquiera. Por ejemplo, vamos a esta misma página donde crear nuevos usuarios, que lo tengo como un button sheet. Voy a hacerlo aquí, voy a hacer la prueba aquí, ¿no? Voy a decirle que quiero crear un nuevo usuario. Lo que haríamos es venir a una acción, poner en Firestore, create document y natar los usuarios. Pero esto nos genera un error que dice que solo se puede crear un documento de usuario mediante una acción de autenticación. Es decir, colocando una, un email y un password y haciendo un login. Entonces, no permite directamente desde aquí crear cuentas de usuario desde otro usuario. El, Lo que generalmente se haría es que necesitaríamos que la persona descargue nuestra aplicación, ¿no? Descargue nuestra aplicación, se loguee y pase a ser usuario de nuestra aplicación. Pero como les digo, este fue un caso especial en el que la persona quería crear usuarios administradores, no quería que se loguearan, sino que él quería crearlos y darle ese permiso como administrador. Buscando, encontré este código y aquí les traigo cómo hacerlo. Entonces, bueno, no hagamos más largo este video de lo que ya, simplemente quería mostrar la razón de ser de este video. Bueno, lo primero que vamos a hacer de manera lógica es tener una custom action. Vamos a crear una custom action. Esta custom action yo le he puesto como manage user, o sea, administrar usuarios, el cual lo voy a dejar desde luego como los anteriores en un repositorio en GitHub, en un archivo para que lo puedan copiar directamente y puedan simplemente generar todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, lo que sí van a tener que tomar en cuenta es los argumentos que le vamos a pasar porque son necesarios, no necesitamos ninguna dependencia. Simplemente lo que vamos a tener que hacer es poner un valor de retorno que sea de tipo string porque vamos a tener un mensaje de success o de que sucedió o de que sí se creó el usuario, ¿no? Entonces, lo principal que vamos a tener son estos tres parámetros. Email address, que lógicamente es la dirección de email que va a tener el nuevo usuario, el password. Los dos son de tipo string, no son listas y no son nullable, o sea, no pueden estar vacíos. También tenemos un tercer argumento o parámetro que es una cadena de texto aleatoria, ¿no? Esto de aquí es un poquito complejo. De lo que entendí, necesita, como dice, crear una aplicación secundaria para el usuario para que en base a esta se cree lo que es el nuevo usuario. Entonces, para eso necesitamos esta cadena aleatoria. Bueno, una vez que hemos hecho los argumentos, este argumento final, me estaba olvidando, que es admin, o sea, este es un argumento que yo le pasé, que yo le creé, que no está, como los básicos son estos tres. De ahí en más, si ustedes le quieren pasar más argumentos a ese usuario, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Yo le pasé este porque, como les decía, específicamente para mi caso, necesitaba crear usuarios administradores y estos usuarios, para que puedan tener acceso al administrador, necesitan tener una variable booleana que sea de tipo, que sea así, o sea, que si son administradores, por eso la creo como tipo booleana. Bueno,
Vamos a ver rápidamente el código para que podamos entender un poco. Entonces, como les decía, ustedes saben que cuando se crea una custom action, por defecto todo esto lo crea Floreflow. Lo que nosotros vamos a importar es esto. Vamos a importar dos librerías que son Firebase Out y Firebase Core. Son las dos que necesitamos, pero como les digo, yo le voy a dejar el código simplemente para que lo copie. Luego, estos parámetros también los coloca Firebase, Floreflow, perdón, porque son los que necesita para trabajar. Aquí está lógicamente el email, donde nos dice que es el email del widget que vamos a enviar, el password y la cadena aleatoria string, ¿no? Donde nos dice que tiene que ser mínimo de 10 y máximo de 25 caracteres. Tiene que tener los caracteres en mayúscula, en minúscula y dígitos. Esto ya también más adelante vamos a ver cómo se crea estas características. Luego tenemos el mensaje que retorna, que es lo que vamos a retornar, que es de si sucedió o no. En este caso, success, si es que es correcto todo el proceso. Luego tenemos una variable que toma la fecha y hora actual. Luego crea la aplicación secundaria que les comentaba basado en la cadena aleatoria, ¿no? Es como que crea una aplicación nueva para poder generar esto. Como les digo, de lo que entendí, simplemente nos dice que necesita crear esto para que todo lo demás pueda funcionar. Aquí viene la parte ya donde se crea el usuario con el email y el password que hemos dado. Es decir, crea una instancia de autenticación de Firebase. Por eso necesitamos esta librería, Firebase Out. Entonces, crea una instancia y con esta instancia pues simplemente ya le pasa el valor de crear usuario con email y password. Y aquí está, ¿no? Los parámetros que le enviamos. Email y password. Lógicamente, todo usuario tiene que tener un UID o un ID o una clave para poder funcionar. Entonces, como les digo, aquí en Firebase tenemos dos cosas importantes. Lo que es Firestore Database, que es la base de datos como tal, y Authentication, que es una lista en donde también se encuentran todos los usuarios que están o que se han registrado o que se han logueado. Incluso si se borraron de la tabla de usuarios, van a permanecer todavía en la tabla de autenticación porque es la más importante. Ya más adelante, antes de terminar el video, les mostraré por qué es la más importante. Bueno, continuamos. Entonces, luego chequea o hace una pregunta de que si el UID que acabamos de crear no está vacío, cree la colección. O sea, tome la colección de usuario y en esa colección pues cree justamente el usuario que estamos tratando de crear. Y le pasa finalmente los parámetros que acabamos de crear. UID, email, el tiempo, que es la variable que estamos tomando aquí, actual, y la variable que yo le estoy enviando de si es administrador o no. Mucho ojo con esto porque estos datos de aquí que están que están de este color o que están entre las comillas simples, tienen que ser idénticos a los que están en la base de datos usuarios. Es decir, si yo aquí en usuario, como ustedes ven, yo quisiera pasarle este dato de activo, tendría que colocarlo tal cual está aquí, así, en minúscula. Entonces tienen que ser iguales. Y simplemente, bueno, ya cuando todo esto acaba, pues retorna el mensaje de que sucedió o en su defecto, pues un error que tuvo mientras se creaba el UID. Básicamente, eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Crear el custom action, darle un nombre que yo sugiero que sea el mismo que está aquí, porque recuerden que el mismo nombre aquí tiene que ser el mismo nombre que está aquí y si se usa en alguna otra parte, pues tiene que ser igual, si no saldrá un error. Los tres parámetros por defecto y luego los parámetros que necesiten ustedes para poder continuar. Vamos entonces a la parte ya de lo que es la interfaz. En la interfase, una interfase simple que solamente tiene el campo o el text field de email, que es el email que va a tener, perdón, el usuario y la contraseña que le vamos a dar. Lógicamente, él después ingresando a su sesión puede cambiar la contraseña como lo hicimos siguiendo el video de cómo cambiar la contraseña desde su
desde su perfil. Entonces, en el botón de crear vamos a tener 3 acciones. La primera acción es la custom action que creamos, que como todos sabemos las custom actions se crean al final. La escogemos y una vez que la hemos escogido, pues le pasamos los parámetros que necesitamos, que son el email address, que es el text field que tenga el email, el password, y aquí creamos, como les decía, esa cadena de string genérica o aleatoria. ¿Cómo la creamos? Pues escogemos desde variable y nos vamos a la parte donde dice random data y ahí escogemos random string. Como les decía, tiene que ser mínimo de 10, máximo de 25 y tiene que tener caracteres en mayúscula, en minúscula, en mayúscula y dígitos. Activamos todo eso, colocamos y confirmamos y listo. Ya tenemos nuestra cadena aleatoria. Una vez que tenemos eso, pues ya ahí sí, como les decía, pasamos las variables extras que ustedes coloquen. En este caso, yo coloqué la de isAdmin, que por alguna razón aquí debió cambiar, porque debía ser en mayúscula. Este es un error que se va a presentar porque si ustedes se dan cuenta aquí está en minúscula y en la base de datos está en mayúscula. Ya, este de aquí lo voy a borrar porque no... Actualmente no debe existir. Ok. Entonces, luego de eso, luego de que ya hemos completado los argumentos, hemos completado los parámetros que tiene la función que vamos a crear, simplemente le coloqué que limpiara los text fields una vez que se ejecute, que se cree para que queden en blanco y un alert dialog que simplemente va a mostrar que se creó el administrador con éxito. Con eso ya podemos probar. Entonces vamos a ir a nuestra interfaz, que aquí ya la tengo lista, preparada. Como vemos, tengo en Firestore Database, tengo simplemente lo que son 2 usuarios. Tengo 2 usuarios, este que es internetworks20xx@gmail.com y otro que es salincor@gmail.com. Son los 2 usuarios que tengo. Y en Authentication también tengo los 2 usuarios y desde luego el usuario de Firebase que todos necesitamos para que funcione nuestro proyecto. Ahora vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a poner una contraseña sencilla para pruebas y voy a crear el usuario. Listo. Como ven, se ejecutó, se borraron los campos, se pusieron en cero y me dijo que se creó el usuario. Voy a revisar en mi plataforma. Aquí no se ve nada porque tengo que actualizarlo, pero voy a ir a Firestore Database y aquí en usuarios, pues ya está creado el usuario, como ven, ¿no? Entonces está creado y si voy a Authentication, también ya está creado. De esa forma ya podemos crear usuarios desde la interfaz de otro usuario. Ahora, para probar esto, pues lógicamente voy a salir de aquí, voy a entrar con ese usuario. La misma clave que acabo de crear. Ojo con lo que va a pasar. Me sale el error de que debe ser administrador para ingresar, por lo que les comenté. Que debe ser idéntico a lo que hay en la base de datos cada campo. Entonces, aquí sí tengo que es administrador, pero si ustedes se dan cuenta, esta I es minúscula, mientras que la otra es mayúscula. Entonces, ese error está aquí en mi código. Eso hay que corregirlo. Es decir, cambiarla aquí a que sea mayúscula y acá. Lógicamente les voy a pasar el código corregido, ¿no? Incluso esto lo pueden borrar si no lo necesitan porque como les digo es una variable extra que yo coloqué. Lo que tengo que hacer aquí es simplemente, bueno, borrar este campo, volverlo a crear. Y ahí sí, no debería tener mayor problema al ingresar. Listo. El usuario es válido y no me dio ningún error. Ahora,
lo que les quería explicar, o para finalizar, lo que les quería decir acerca de la autenticación o authentication y el Firestore Database es que lo más importante donde el usuario debe estar creado es aquí, en Authentication. Porque vamos a ver con un ejemplo claro. Por ejemplo, voy a borrar al usuario que acabo de crear. Voy a primero salir de aquí. Voy aquí en la tabla usuarios, en el Firestore Database, voy a borrar al usuario que acabo de crear. Listo, ya no hay usuario. En cualquier base de datos, o por lo menos en las que estoy yo acostumbrado a trabajar, o tal vez alguna persona más, si el usuario no existe en la base de datos, en el campo usuario, no debería permitirme loguear. Entonces vamos a ver que yo voy, o debe salirme un error de que el usuario no existe o que los datos no son correctos. Yo voy a loguearme con esos datos. Y me va a salir el mismo error de que el usuario no es administrador. Eso quiere decir que el usuario lo está reconociendo, solamente que no es administrador. Y como van a ver, volvió a crear el usuario, solo que sin el campo isAdmin. Listo, entonces ahora sí tengo. Entonces por eso le decía que lo más importante es que esté en Authentication, porque ahora lo que se van a dar cuenta es que voy a salir nuevamente. Tengo al usuario creado aquí y es administrador, pero lo voy a borrar de la lista de Authentication. Lo voy a borrar de aquí. Y voy a tratar de entrar de nuevo. En este momento sí me va a decir que los datos ingresados no son correctos. ¿Por qué? Porque el usuario no existe. En este momento el usuario no existe en la base de datos, aunque exista aquí en el Firestore Database, sigue estando aquí, pero no lo tomo en cuenta porque no existe en Authentication. Entonces, lo más importante es que existe aquí, porque aunque lo borremos de la base de datos de la tabla usuario, si existe aquí, al loguearse va a volver a crearlo, solamente que lógicamente con los campos base, con los campos básicos como es UID, fecha de creación, correo y contraseña. Cosa que hace este pequeño código que tenemos aquí y es el que hace posible que podamos crear usuarios a partir de otros usuarios. Entonces, teniendo eso claro, no hago más extenso el video. Espero que haya quedado entendido, espero que les sirva y sobre todo espero que esto sea un aporte para cualquier persona que lo necesite, que lo esté buscando o que pueda implementarlo de la manera que crea más conveniente. Les agradezco por ver el video, por llegar hasta aquí. Gracias por suscribirse. Gracias a las personas que se han suscrito. A los 300 usuarios que me siguen escuchando o que todavía siguen logueados y no se han ido. Muchísimas gracias. A los que no, pues los invito a que se suscriban. Es verdad que no saco videos con tanta de forma seguida, pero trato siempre de sacar o traer videos que sean de ayuda. Bueno, como les decía, sin ser más, pues me despido. Ha sido un gusto y nos vemos en las redes. También les voy a dejar por ahí mi Twitter para que puedan seguirme ahí también. Ahí también publico cosas y aportes de no code, tanto de Bubble como de Floreflow. Saludos.